Bienvenidos a este segmento de Noticias Venezuela. Esto es Mundo en Evolución, su canal de noticias preferido. El día de hoy hablaremos sobre la gran sorpresa que se llevó la exenfermera de Hugo Chávez y su esposo, en los tribunales de Estados Unidos. En un caso que ha generado revuelo en los medios de comunicación, los fiscales de los Estados Unidos han solicitado al Tribunal Federal de Fort Lauderdale que emita una sentencia de decomiso de $100 millones estadounidenses a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez, la extesorera y exguardaespaldas, respectivamente, del difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Se cree que esta cantidad proviene de sus actividades delictivas, en particular de una conspiración en la que aceptaron sobornos por valor de más de 136 millones de pesos para proporcionar tipos de cambio de divisas favorables a los conspiradores. Díaz y Velázquez han presentado una defensa conjunta contra la solicitud del gobierno, considerándola injusta. En este artículo, exploramos los detalles del caso y su contexto más amplio. La acusación. Claudia Díaz Guillén, quien se desempeñó como tesorera del régimen venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, y Adrián Velázquez, su guardaespaldas personal, fueron acusados de conspirar para lavar dinero mediante el uso de compañías ficticias, transferencias electrónicas internacionales y cuentas bancarias suizas. Según la acusación, Díaz Guillén aceptó más de $100 millones en sobornos a través de su esposo, Velázquez, para proporcionar tipos de cambio favorables a los conspiradores, permitiéndoles comprar bonos del Reino Unido con fondos del erario público venezolano. Los fiscales alegan que los demandados obtuvieron al menos $136.752.007 en pagos de sobornos. La acusación se basa en una trama de corrupción ejecutada por Raúl Gorrín, un empresario venezolano, y otros, que planearon comprar bonos del Reino Unido desde Venezuela y explotar la diferencia entre el precio de los bonos y los tipos de cambio no oficiales. Para llevar a cabo estas operaciones, los coacusados necesitaban sobornar a sus contactos dentro de la tesorería venezolana, y para Gorrín y sus socios ese contacto era Claudia Díaz y su marido, Adrián Velázquez. Los fiscales alegan que durante el periodo en el que se produjo la conspiración, Venezuela tenía dos tipos de cambio de dólares a bolívares, uno oficial y otro no oficial o de mercado negro. La acusación contra Díaz y Velázquez se basa en una trama de corrupción ejecutada por Raúl Gorrín y otros, que planearon, y lo hicieron, comprar bonos del Reino Unido desde Venezuela y explotar la diferencia entre el precio de los bonos y tipos de cambio no oficiales. Para concretar las operaciones los coacusados necesitaban sobornar sus contactos dentro de la tesorería venezolana. Para Gorrín y sus socios ese contacto era Claudia Díaz y su marido, Adrián Velázquez. Los fiscales pidieron al juez evaluar los anexos presentados que se usaron para calcular el fallo monetario contra los 12 funcionarios corruptos. En la moción de los fiscales alega que durante los tiempos en los que se produjo la conspiración, Venezuela tenía dos tipos de cambio de dólares a bolívares, no era el tipo de cambio oficial venezolano, que durante el periodo relevante fue de 4,3 bolívares por dólares y el otro era un no oficial, mercado abierto, o tipo de cambio del mercado negro. El tipo de cambio del mercado negro era fluctuante, por ejemplo, entre junio de 2011 y junio de 2012, osciló entre 8,25 y 9,47 bolívares por dólar. Los conspiradores compraron bonos del Reino Unido utilizando bolívares venezolanos al tipo de cambio fijo, esencialmente intercambiando bolívares por libras esterlinas, que luego se convirtieron a dólares estadounidenses. Luego, los conspiradores cambiarían los dólares a bolívares utilizando el mercado negro más alto. El tipo de cambio permitió a los conspiradores, a veces, duplicar su dinero, al comprar bonos a la tasa legal, convertirlos a dólares y venderlos a la tasa del mercado negro, podrían hacer grandes ganancias. A modo de ejemplo, los conspiradores compraron un bono de $1 millón, utilizando el cambio fijo de 4,3 bolívares por dólar estadounidense, es decir, 4 pesos, 30 millones. Los conspiradores vendieron los dólares utilizando el tipo de cambio del mercado negro de 9,39 por dólar estadounidense, recibiendo 9,39 millones de bolívares.
Como resultado de las transacciones, los conspiradores obtuvieron una ganancia de 5,09 millones de bolívares. Y en la medida que aumentaron las cifras de inversión, por ejemplo, bonos de 160 millones de libras. Para lograr la aprobación de los dólares preferenciales, los conspiradores pagaron sobornos a Claudia Díaz Guillén, que tenía la potestad de aprobar dichas transacciones. En un esfuerzo por ocultar los sobornos que estaba recibiendo, el esposo de Claudia Díaz, Adrián Velázquez, actuó como intermediario de su mujer, aceptando los sobornos en su nombre. La participación de los dos convictos en el esquema de intercambio del Tesoro de Venezuela fue notable porque Claudia Díaz era la tesorera de Venezuela después de otro funcionario corrupto y convicto por corrupción y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, Alejandro Andrade, aunque no de manera consecutiva. Mientras Alejandro Andrade era tesorero, aceptó $1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín, un corrupto millonario venezolano y otros. Cuando Gorrín sobornó a Andrade, no transfirió todo el dinero del soborno a las cuentas del exfuncionario. Por el contrario, Gorrín se aferró a la ganancia. Claudia Díaz aceptó la oferta de Raúl Gorrín, que incluyó la trama corrupta de la compra de un bono de 160 millones de libras, estafando con ello las finanzas públicas de los venezolanos. Hasta aquí la noticia. Te invito a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita y además seleccionar la opción Todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a este canal. Además, si tú eres una persona emprendedora y que deseas ganar dinero desde tu casa, te invito a visitar mi página web, autodidactasmillonarios.com. Allá te espero. Bendiciones.